Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Esto no vende, el podcast del seminario. Hoy día nos acompaña Pato y Paolo y nuestro gran invitado Joaquín Ochagavía. Muy bienvenido, Joaquín. Un saludo, muchas gracias. Todo un honor para mí estar en este importante programa. Eso. Oye, primera vez que viene Joaquín. Primera vez. Es verdad, sí. Bienvenido. Bienvenido, Joaquín. Me había liberado hasta hoy. Pero logramos convencerlo. Sí. Gracias. Oye, muchachos, el tema que nos convoca hoy día es complejo, pero de una relevancia muy actual. Vamos a ver algunos datos de encuestas que revelan que hoy día mucha gente cree en la reencarnación y piensa que su vida se transformará en otra. Entonces la pregunta que traemos es: ¿reencarnación o resurrección? Vamos a tratar de darle una vuelta. Sabemos que no somos expertos, pero sí a ver si se puede generar una conversación en torno a este tema. Disparemos. Muy bien, para empezar yo quiero resaltar la relevancia de este tema a partir de la encuesta CEP 2024 entre agosto y septiembre. Está fresquita. Es totalmente, muy reciente. El Centro de Estudios Públicos hace dentro de toda esta encuesta una pregunta. ¿Cree usted en la reencarnación? Esto es, renacer en este mundo una y otra vez. Y hay 5 posibilidades de respuesta. Decididamente sí, probablemente no, decididamente no, y no sabe, no contesta. Los datos son los siguientes. Decididamente sí contesta el 23%. Probablemente sí, 32%. Probablemente no, 17%. Decididamente no, 26%. O sea, más de la mitad de las personas creen que... Sí, un 55% de las personas están entre decididamente sí y probablemente sí. Por tanto, es un tema como bien potente en las creencias de la gente en Chile, la reencarnación. Oye, y este tema de la reencarnación, uno de repente lo puede ver como un tema más que está de moda, que apareció recientemente, o podemos remontarnos a hace mucho tiempo con la afirmación de la reencarnación. Bueno, es un tema absolutamente contingente hoy en día, pero que tiene raíces históricas muy importantes. Por ejemplo, el mismo Platón, en el desarrollo de su filosofía, se refiere a la reencarnación con otras palabras, pero el contenido es el mismo. Entonces, es algo que ha estado presente durante toda la historia, pero que hoy en día lo vemos que está muy presente y con fuerza, de acuerdo a la encuesta que recién citaba Joaquín. Claro, y como que lo heredamos también de una cultura oriental, quizás incluso más antigua que Platón, que ahí se creen en la reencarnación. Y bueno, hoy día nosotros lo podemos ver que está muy inserto, yo diría transversalmente en la sociedad, en el mismo lenguaje. Hay expresiones que se utilizan hoy día de manera muy cotidiana, y me queda la pregunta si realmente las personas tienen conciencia realmente hacia dónde está apuntando esa expresión. Como por ejemplo, en una vida pasada fui, claro, en mi otra vida quizás tuve que haber sido de tal forma. Toda aludiendo a esta experiencia de la reencarnación, que alude precisamente a que cuando finaliza la muerte biológica de una persona, el alma reencarnaría en otro cuerpo, puede ser humano o animal, dependiendo de las acciones que cometió en la vida que acabó, en la vida biológica que acabó recientemente. Entonces, eso no me queda a mí tan claro cuando yo escucho esas expresiones de muchas personas. Porque pareciera que lo dicen con un sentido mucho más romántico, así como de en otra vida fui un rey, no sé, ¿me entiendes? Claro. Y me genera muchos cuestionamientos en lo personal. Sí. Dale. Yo he escuchado también esa expresión, pero hasta yo mismo a veces la uso como para reírme un poquito, así es como medio humorística, así, no sé, me gusta mucho comer ensalada, entonces en la vida pasada debe haber sido una vaca, porque el pasto, qué sé yo. Pero te entiendo que efectivamente hay algunas personas que se lo toman más en serio. Sí. Bueno, y por lo menos un 55% de la población... Sí. Según la encuesta CEP. Sí.
Así es. Claro, ese dato yo creo que igual sería interesante, bueno, que la encuesta, todas las encuestas nos dan unos datos duros, pero poder quizás adentrarnos más en qué porcentaje está, cuánto creen, en qué creen, en qué entienden por reencarnación, bueno, muchas preguntas. Sí, es verdad. Sí. Sí. Pero el dato importante creo que ya lo habían mencionado, el tema de que muestra la relevancia y lo vigente que está en la sociedad chilena, al menos, a partir de esta encuesta. Bueno, y el contrapunto de la reencarnación, creo que evidentemente lo encontramos en la resurrección. O sea, la pregunta aquí se trata de lo que viene después de la vida. O sea, dado el paso después de la muerte, ¿qué es lo que viene? El alma se va a otro cuerpo o el alma resucita. Esas son como las dos posibilidades. Claro, o sea, esto es desde una la- pregunta como hacia el fin del ser humano, hacia el fin de la vida del ser humano. Claro, desde un punto de vista religioso, de creyente, porque alguien no creyente podría, o no teniendo, podría decir terminada la muerte biológica, nada más. Claro, también Bueno, es otra exacto. posibilidad. Puede De ser, hecho, ya. es muy interesante porque precisamente el tema de la muerte es uno de los grandes temas que suscita la pregunta religiosa. O sea, el ser humano históricamente, ante el fenómeno de la muerte, se ha hecho la pregunta de ¿es esto y nada más? ¿O hay alguna especie de vida después de la muerte? Por eso me parece que en esa pregunta, como en ese anhelo humano de algo más allá de la muerte, encontramos una cierta como conexión entre reencarnación y resurrección. Que son como dos respuestas muy distintas, con grandes como diferencias, pero son dos respuestas a un mismo anhelo del corazón humano, a mi juicio. Y tú decís que el preguntarse por la vida después de la muerte es algo como inscrito propio del ser humano. Yo creo que es algo que solo puede sucederle al ser humano. En el fondo, yo no sé si otra especie del planeta, Tienes deseo de trascendencia. claro, tenga como esa pregunta así explícita en su mente al enfrentar la muerte propia o la de los demás. Pero al menos en el ser humano es patente y a lo largo de la historia, en todas las culturas y religiones, hay una respuesta a esa pregunta. Entonces, de algún modo refleja algo que está anterior, una pregunta, una inquietud, un anhelo que está aparentemente como en el corazón humano de todos los tiempos. Claro, y qué interesante que ese como querer trascender se refleja en actos cotidianos, no sé, en querer escribir un libro Sí. o pintar un cuadro para que quede para la posteridad o más cercano todavía, querer criar hijos Claro. y tener Hoy día descendencia. muchas veces se habla de plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Claro, Son tres hitos que de algún modo marcan trascendencia, porque tú mueres y ¿qué? El árbol queda, el libro queda y el hijo queda. O sea, podríamos encontrar en la reencarnación una respuesta al anhelo humano de querer trascender más allá de la vida terrenal que nos toca ahora. Claro, efectivamente. Y desde esas corrientes más orientales, ¿cierto? Tenemos esta otra propuesta que es la que nos hace Cristo, Claro. ¿cierto? La resurrección. Y que ya estaba enraizada en el corazón del pueblo de Israel, porque ellos ya tenían esta esperanza, ¿cierto? De la resurrección. Bueno, quizá habían algunos grupos de ellos, como los saduceos, que podrían haber tenido conflicto con el tema de la resurrección, pero en gran parte del pueblo de Israel donde llega Jesús, ¿cierto? Está instalada esta esperanza. Y Jesús viene a dar cumplimiento a esa esperanza. Ahora, la resurrección es un tema de fe. No, ¿cómo El acceso. Dame una razón más allá de la fe de que después de la muerte voy a resucitar. Quizá, o sea, ¿cómo sabéis que no me voy a reencarnar en otra forma de vida? Bueno, por eso es tan ¿Por qué relevante una y no la Jesucristo. otra? Porque una y no la otra, porque Jesucristo nos da prueba de la resurrección, con Él mismo. ¿Ya? Él es el primero en resucitar. Y se muestra resucitado a sus discípulos. A diferencia de la reencarnación, claro, podemos ver algunos testimonios. Yo por lo menos no conozco a nadie reencarnado, pero que me dé prueba real. Claro. Claro, algunos pueden haber coincidencias con una etapa de la historia. Yo he visto eso en algunos documentales, pero una prueba concreta, tangible, tan real como Jesucristo resucitado, yo no la he visto.
Claro, si uno se pone a pensar, tanto la resurrección como la reencarnación requiere un acto de fe, Sí. evidentemente. Entonces, pero ¿por qué nosotros hoy día nos la jugamos por la resurrección? Porque, en primer lugar, creemos que hay una incompatibilidad absoluta entre una y la otra. Entonces, la reencarnación, perdón, nos conduce a un círculo interminable, porque yo me reencarno en un cuerpo y luego después en otro y en otro y en otro. Entonces, ¿qué esperanza hay en la vida con eso? ¿A dónde nos conduce eso? En cambio, la resurrección nos conduce hacia una esperanza en la vida eterna, a una esperanza hacia el encuentro con Dios, que, como decían anteriormente, es el anhelo del corazón humano. Entonces, la reencarnación no nos conduce a ese encuentro definitivo con Dios. Entonces, yo creo que en ese sentido, la reencarnación puede provocar evidentemente desesperanza, y la resurrección, esperanza. Porque la resurrección también es definitiva, Claro. no así la reencarnación. Claro, o sea, la reencarnación se entiende como un proceso eterno. O sea, Exacto, reencarnando exacto, de interminable. un cuerpo en otro cuerpo. Exactamente. Y es interesante, Caín la cuenta recién, que la raíz de las palabras es incluso parecida. Reencarnación y resurrección. O sea, Sí. Encarnación, el alma se encarna de nuevo en otro cuerpo, y en la resurrección el alma Se surge. levanta Ahora, Sí. el alma sola con el cuerpo. con el cuerpo. ¿Qué diferencia hay como en la visión Sí. antropológica? Eso es muy interesante. Es muy interesante porque precisamente la reencarnación tiene la idea detrás de que tú y yo somos un alma, un espíritu que está metido en un cuerpo y que una vez que muere el cuerpo, hoy puede ingresar en otro cuerpo y continuar. Claro, de algún modo, no sé cómo, como que se reinicia la cosa porque no tienes los recuerdos de la vida pasada, Claro. aunque sí se manifiestan algunas cosas, tu vida pasada, etc. Pero claramente el cuerpo es algo como medio accesorio, medio como envoltorio del Desechable. alma. De algún modo desechable, sí. Mientras que en la resurrección hay como detrás de eso una visión del ser humano muy distinta, que es la idea de que el cuerpo y el alma forman una unidad. Es que el ser humano es cuerpo y alma. Y es más, con la muerte, el cristiano, al llegar al cielo, llega ya con su alma, pero espera ansioso la resurrección de los cuerpos al fin de los tiempos, porque ahí se vivirá como el cielo en forma plena. O sea, con cuerpo y alma. exacto. O sea, hemos sido hechos desde el principio, no hay momento de nuestra existencia que no haya sido con cuerpo y alma. Por lo tanto, es parte como de nuestro ser originario y natural tener cuerpo y alma. Y también, de algún modo, la esperanza de la resurrección nos confirma la importancia del cuerpo, en el fondo. Claro. A mi juicio, detrás de esta mirada de la reencarnación hay como un poco de un desprecio del cuerpo. Como que el cuerpo no es algo tan relevante en nuestra propia persona, en nuestra vida, porque precisamente puede ser reemplazado, puede ser como cambiado por otro cuerpo en la otra vida. Y como si el alma no tuviera como ningún daño, ningún cambio por cambiar de cuerpo. Y nosotros, en contraste, tenemos como una visión de íntima relación entre el cuerpo y el alma, en que uno influye al otro, uno está con el otro como indisolublemente. Claro. Y por eso es una sola vida en el fondo. O sea, Sí. Sí. todas estas frases que la escuchamos en muchas canciones, solo se vive una vez, Solo se vive una la vez. vida es una, tienen harto razón. Sí. Claro. Y otra cosa que me gustaría decir a mí también a propósito de lo que dice Joaquín, en que la resurrección, la incompatibilidad que tiene con la reencarnación, es que también dice la carta a los Hebreos, capítulo 9, versículo 27, está establecido que los hombres mueran una sola vez. Entonces, eso es la propuesta cristiana. Los hombres mueren una vez, van al encuentro con Dios y
no se están dando vuelta una y otra vez en cuerpos de distintas personas. O incluso puede llegar a ser desesperante eso porque también si una persona ocurre que se ha portado mal en esta vida, por decirlo así, luego se va a reencarnar en un animal. Qué cosa más frustrante y qué cosa más desesperante. Ahora, yo veo ahí mismo afuera un perro echado tranquilito al sol y digo, qué rico, sería rico ser él. Pero qué sentido de trascendencia lo que hablamos, Bueno, sí. lo que hablamos antes. Claro. Sí. Y por otro lado, yo, volviendo a un punto que había dicho, creo que me quedo inconcluso, porque alguien podría cuestionarme también a partir de lo que hemos dicho y lo que dije yo también, respecto a si yo vi a Jesús resucitado, yo lo he experimentado por la experiencia de la fe, ¿cierto? Pero principalmente por los testimonios de quienes sí lo vieron. Claro. Y quienes han dado su vida para defender esa experiencia real que han tenido. Claro. Y por eso para nosotros es algo tan valioso que los primeros testigos nos quisieron transmitir esto para nuestro bien y se la jugaron con todo hasta dar la vida. Claro, por eso nosotros más o menos queremos seguir dando testimonio de... Por lo mismo, de eso. porque nos hemos Sí. encontrado y nos da esperanza, porque no nos mete en un círculo que quizás pudiera ser incluso interminable y pareciera ser interminable de reencarnaciones, sino más bien en la oportunidad que nos ofrece Dios de volver a su plano original, que es que sean plenos. Oye, gracias Pablo por la aclaración. Y con esto de que cuerpo y alma es una unidad versus la reencarnación, que lo que importaría sería el alma como la dimensión espiritual, que se ha cambiado un cuerpo en otro y sin importarle mucho en qué cuerpo, que creo que es una patita importante. ¿Qué consecuencias entonces tienen los actos de cada uno? Como, ¿qué relevancia se le da al yo portarme bien o mal? Un poco relacionado ahí con, que va muchas veces de la mano de la reencarnación con el karma, la doctrina del karma. ¿Qué contraste encontramos ahí? Bueno, yendo como directamente a la visión reencarnacionista, está esto de que a través de tus actos vas a ser reencarnado en algo como mejor que ahora o peor que ahora. Si es que has vivido una, no sé, una vida buena, no sé, siendo bueno con los demás, teniendo éxito, etcétera, tu reencarnación posterior va a ser de una mejor calidad. No sé qué significa eso, porque quién lo juzga, no lo sé. Sí. Pero eso, y si es que fue mala la vida, si es que tomaste malas decisiones, hiciste el mal, etcétera, te tocaría una suerte peor en tu otra vida. Bien, eso yo encuentro que, bueno, es una mirada como muy de justicia humana, como de justicia... Aquí el experto en derecho, Pato, me podría dar una cátedra al respecto, pero ¿qué pasa? Que un poco esa lógica de justicia es distinta en la perspectiva de la resurrección. Y lo pensaba hace un rato con el ejemplo de Jesús en la cruz y del buen ladrón que nos relata el Evangelio de Lucas. Cómo está ahí Jesús crucificado con dos malhechores a los lados y que uno... que no han hecho mucho mérito. Claro, ellos Podríamos dos, decir. ellos dos que con culpa, habiendo sido, no sé, criminales, por sus propias culpas están ahí. Y uno de esos, con arrepentimiento, reconoce en Jesús a este Mesías, al Salvador, y dice como que tú eres inocente en el fondo. Y Jesús le dice que tú hoy estarás en el reino de los cielos conmigo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que alguien que vivió una vida aparentemente en general mala, que lo llevó a morir en la cruz como un malhechor, como fue ese buen ladrón al que le llamamos, ese personaje también está abierto a la salvación de Dios. Por lo tanto, en Dios está esta lógica de la justicia, sí. Sin embargo, está la lógica de la misericordia, que perdona todo cuando se acerca el pecador arrepentido. En el fondo, la resurrección está abierta, esta propuesta de salvación está abierta para todo ser humano en todo momento de su vida, siempre y cuando esté dispuesto a abrirse y a acoger esa salvación. Lo único que Dios pide en el fondo para
salvarnos y para darnos el don de esta resurrección es nuestra libre aceptación, nuestra libre apertura a ella, reconocer en Jesús al Salvador y aceptar que Él pueda venir y salvarnos a nosotros. Entonces, de ese modo, creo que como que podemos sentirnos mucho más confiados, más tranquilos de que nuestra salvación no depende de nuestras propias fuerzas, que no depende de nuestros propios actos, no depende de que yo lleve una vida buena, siempre intachable, o que, no sé, en general, promediando todo, esté más o menos bien. O sea, la salvación en Jesucristo nos convierte y nos abre una vida nueva de buenas obras, sí. Pero todo eso comienza con un acto salvador inmerecido, gratuito, que puede ser incluso al final de la vida, sin ningún mérito. Buenísimo. O sea, por un lado en la reencarnación tenemos como que yo me salvo solo y tengo que ponerle ñeque a ver si es que puedo salvarme. Está Y un en poco cambio, eso. Sí, sí. En la resurrección, en la visión cristiana, Soy salvado. soy salvado y acojo el regalo gratuito de la Claro. salvación. Oye, a mí me gustaría tocar el tema desde otra óptica. Adelante. Nosotros, por ejemplo, en nuestra vida, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, vamos generando vínculos. Tenemos una familia, tenemos papás, tenemos hermanos, amigos. Entonces vamos generando vínculos que nos hacen que amemos a esas personas. Ujú. Vamos amando a esas personas, las vamos queriendo, y por eso cuando una persona muere, nos duele tanto. Claro. Y cuánto quisiéramos, lo vemos en múltiples testimonios. Bueno, cuando yo me muera, me voy a volver a encontrar con tal persona. Sí. Ujú. Quiero morirme, incluso llegan algunos en sus procesos de duelo más iniciales. Quiero morirme para llegar a encontrar a esa persona que tanto quería. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En la resurrección nos ofrece la promesa de volver a encontrarnos con los que queremos. Que luego de nuestra muerte podamos ir al encuentro con el Señor y ahí vamos a encontrarnos con aquellas personas que estén ahí y que nosotros hemos querido, nuestra familia, amigos, todas las personas que nosotros queremos. Pero la reencarnación es lo contrario. ¿Por qué? Porque todas esas personas que nosotros queremos, los vínculos que hemos generado, quedan atrás. Porque nos reencarnaríamos en un cuerpo y todos nuestros vínculos del cuerpo anterior Claro. quedan obsoletos, nunca más aparecieron. Entonces, esa mirada también nos hace optar por la resurrección. Claro, como que la reencarnación le quita el valor a las relaciones humanas Exacto, que tenemos. como exacto. De cariño. Sí. Y yo también quisiera sumar algo muy bonito de la experiencia de la resurrección, es que requiere un proceso. Requiere un proceso para quien se enfrente en ella. Y lo vivieron los discípulos, los primeros testigos. O sea, los primeros testigos no reconocen directamente a Jesucristo resucitado. A pesar que compartieron con Él, vivieron con Él, lo veían cotidianamente, era Jesucristo en su propio cuerpo, pero a la vez pareciera que no era Él mismo. Pareciera. Porque era Jesucristo pleno. Y es lo que nosotros también esperamos, llegar a esa plenitud. Por eso toma un tiempo, toma un proceso esto de integrarlo. Y es bonito pensarlo así, que el Señor y Dios tiene esa delicadeza con el ser humano en cuanto a los procesos. Porque no es tan automático el encuentro con la experiencia del resucitado, en este caso Jesucristo. Porque es el primero, ¿cierto? El primero. Y nosotros aguardamos la esperanza de poder experimentar lo mismo que Él ha vivido. Claro, como regalo suyo. Claro, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Lucas, con los peregrinos de Maús que se encuentran con Él, dialogan con Él, Jesucristo, ¿cierto? Los acompaña, llegan al lugar donde iban a pasar la noche y viven la experiencia de la fracción del pan, y en ese momento lo reconoce. Y Jesús desaparece en ese momento. Pero lo reconocieron. Claro. Pero vivieron todo un proceso para poder llegar a reconocerlo. Y eso creo que también nos puede ayudar a alguien que está escuchando el podcast, que a lo mejor no le hace tanto sentido esto de un comienzo. A poder identificarse con aquellos que, conociendo a Jesús, aún así les costó
necesitaron de la ayuda de Jesús. Partiendo por uno mismo. Y partiendo por uno cada mismo. Sí. ¿Cierto? Porque creo que este tema requiere de un proceso importante para irlo acogiendo en el corazón y no quedarse solo con la idea de algo contrapuesto a la reencarnación, simplemente. Por ahí también me parece interesante por compartirlo. Está muy bien. Yo también quiero complejizar un poco esto diciendo que en realidad aquí hemos hablado harto ya de resurrección, de reencarnación, pero que también es bueno preguntarnos qué es propiamente la resurrección. A ver. Porque, claro, hablamos de Jesús que resucitó, y que Jesús también en vida resucitó a algunos muertos, resucitó a Lázaro, según el Evangelio de Juan, resucitó a la hija de Jairo, resucitó a la hija de la viuda, al hijo de la viuda de Naín. Sí. Entonces es como, ¿qué es esto de la resurrección? Bueno, en el Antiguo Testamento también hay algunos testimonios de resurrecciones. Si no me equivoco, Elías habría resucitado a un personaje. Entonces, primero yo diferenciaría como estas resurrecciones que Jesús realiza durante su vida a personas que habían muerto son algo distinto a su resurrección. O sea, Lázaro, por ejemplo, que fue resucitado por Jesús, vuelve a la misma vida de antes. O sea, es como que, no sé, Dios no lo quiera, pero yo muera hoy y, pucha, mañana como que me levanto de nuevo y continúo con mi vida cotidiana y, oh, increíble, ya, resurrección. Pero no. La resurrección que nos ofrece Jesucristo, y de hecho la resurrección que Él experimentó, es de como un calibre, de una dimensión, de un nivel distinto. En el fondo, la resurrección de Jesús es un cambio. Es lo que tú decías, Pablo. O sea, cuando ven a Jesús resucitado, los discípulos, las mujeres, no lo reconocen inmediatamente, porque hay algo distinto. Es el mismo, pero hay algo distinto. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que en realidad, a pesar de que podemos tener como alguna idea de características de la resurrección, gracias a las narraciones de la resurrección en los evangelios, o a esas como expresiones de fe en la resurrección que hay a lo largo de todo el Nuevo Testamento, a pesar de eso, nadie de nosotros, de hecho, ninguna persona directamente pudo ver el momento de la resurrección. Y al mismo tiempo, ninguno de nosotros como que comprende plenamente, y ni siquiera los testigos comprenden plenamente de qué se trata esto. Porque es algo totalmente nuevo, que supera totalmente nuestras expectativas, nuestras ideas de la vida, y que también supera como nuestra inteligencia humana. Sí, y requiere un acto de fe. Totalmente. Sí. Oye, antes de ir cerrando, hay un... si quieren ahí profundizar. Oye, pero qué mucho rápido. Más. Qué rápido. Bueno, hay un documento del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso, que es una reflexión cristiana sobre la nueva era, el New Age. Perfecto. Muy bueno, que aborda también el tema de la reencarnación. El título es Jesucristo, portador del agua de la vida. Eso, peguéle una revisada, yo creo que ahí se puede profundizar harto más en todos estos conceptos. Sí. Y bueno, yo creo que también a modo de mensaje, quizá no se entienda o no lo hemos sido explícitos, no tratamos acá de querer ningunear en ningún sentido quienes han optado por la creencia en la reencarnación, sino más bien, ¿por qué nosotros optamos por la resurrección? Proponer la resurrección. ¿Por qué proponemos la resurrección? Yo creo que eso es muy importante para que a lo mejor si alguien tiene otras opciones, también sienta que no estamos atacando en ningún caso otra forma de... ¿Te pusiste el parche en telería? Creo que es importante. Bueno, y también recogiendo lo que decía Paolo, que esto es un proceso y bueno, la invitación, atrévase a hacer camino. Es una opción de esperanza, creer en la resurrección y bueno, más o menos podemos dar testimonio de que la vida se va haciendo plena con ese convencimiento de que podemos acoger este regalo que Jesús nos ofrece, que es la resurrección. Así que ánimo. Sí, eso. ánimo a todos. Chao, que estén muy bien. Nos vemos en un siguiente capítulo del podcast. Adiós. Chao. Muchas gracias.
Las opiniones vertidas en el podcast Esto no vende son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Seminario Pontificio Mayor de Santiago ni de la Arquidiócesis de Santiago de Chile.